Marcos Pérez Jiménez nació en Michelena, en el pueblo del estado Táchira, el 25 de abril de 1914. Fue un militar y político venezolano, presidente número 40 de Venezuela entre 1952 y 1958. El general Marcos Pérez Jiménez implantó, casi por la fuerza, lo que él llamó la doctrina del nuevo ideal nacional, consistente en un pensamiento político-militar aprendido en la Escuela Superior de Guerra de Chorrillos, en Perú, de su maestro, el futuro general Odría, presidente dictador del Perú. El propósito de Pérez Jiménez era conectar una serie de obras materiales, algunas de verdadera envergadura, con el desarrollo del país alrededor de una mano fuerte apoyado por las Fuerzas Armadas. Murió el 20 de septiembre del 2001 en el exilio en Alcobendas, cerca de la ciudad de Madrid, en España. Métodos implementados para la seguridad nacional. Muchos presos políticos fueron víctimas de la tortura más brutal. En general, los presos políticos eran unos secuestrados, pues uno caía preso en la seguridad nacional sin intervención alguna de los tribunales, sin derecho a la defensa ni al debido proceso, y prácticamente incomunicados, con el contacto solo con los familiares más cercanos y bajo un régimen de visita sumamente arbitrario y estricto. Muchas veces al capricho de los jefes de la seguridad nacional o de los directores de la cárcel donde se hallaban los presos. ¿Cómo eran los métodos de tortura? Había varias formas de tortura. Una era la panela de hielo, que consistía en que al preso lo sentaban desnudo sobre una panela de hielo por tiempo indefinido. Otra, el ring, un ring de automóvil donde paraban al preso descalzo, también por tiempo indefinido. Esto producía al poco tiempo graves llagas en los pies. Igualmente utilizaban descargas de electricidad en los senos de las mujeres y en los genitales de los hombres. Esos eran los métodos más comunes, pero había otros y los que se les ocurrieran a los esbirros. ¿Cómo era el trato de las familias opositoras? Los familiares de los presos y en general las personas que eran antiperejimenistas estaban continuamente vigiladas. Había un régimen de terror. Cuando uno iba en un autobús o en un carro por puesto no se atrevía a hablar porque no se sabía con quién se andaba y había el temor de que alguno de los pasajeros fuese espía. Lo más terrible era tener como vecino a un militar o a cualquier persona afecta al régimen. La delación campeaba por todas partes. Cualquiera que tuviese a alguien que le cayese mal podía delatarlo como enemigo del gobierno, incluso inventando hechos falsos. ¿Cuál era el precio y las condiciones para obtener la libertad? El preso político nunca sabía cuándo saldría en libertad. Esta dependía muchas veces del capricho de los jefes policiales. En una época se obligaba a los presos políticos a firmar una caución a cambio de su libertad, un documento en que se comprometía a no inmiscuirse en asuntos políticos. Hubo quienes lo firmaron, pero la mayoría se negó a hacerlo. En algunos casos se concedía la libertad al preso con la condición de que se fuese del país. ¿Cómo era vivir en clandestinidad? ¿Cómo era la llamada concha? Como es obvio, la vida clandestina era sumamente azarosa. Uno vivía escondido, pero al mismo tiempo se hacía labor conspirativa, reuniones de células de partidos, acciones de diversos tipos, pero escondidas y con las precauciones necesarias para no ser descubiertos. La concha era el lugar donde vivían los políticos clandestinos. Generalmente eran diversos sitios que se cambiaban constantemente. Casi siempre se estaba poco tiempo en cada concha. Muchas veces eran casas de amigos o familiares, donde aparentemente no ocurría nada. Pero había que extremar las precauciones para que la concha no fuese descubierta, y presos los que allí habitaban. ¿Qué implicaciones tuvo la Declaración de los Intelectuales que comenzó a circular el 14 de enero de 1958? El llamado Manifiesto de los Intelectuales tuvo mucha trascendencia por el gran prestigio de la mayoría de sus firmantes y porque puso en evidencia el repudio a la dictadura por parte de un sector muy importante y prestigioso de la población, cuyos integrantes en su gran mayoría no eran políticos.
El Manifiesto de los Intelectuales fue una publicación que surgió en medio de la grave efervescencia de la política venezolana. Esta publicación sintetizó el plan democratizador de los opositores al régimen. Entre las exigencias más importantes se encontraba la libertad de expresión, elección popular de los gobernantes, restablecimiento de la moralidad pública y desarrollo de la libre cultura, entre otros. También exponía el criterio según el cual no era indispensable la exigencia de un antagonismo entre fuerzas civiles y fuerzas militares, claro elemento de puente hacia sectores de Fuerzas Armadas Nacionales susceptibles a contribuir a la estocada antidictatorial. El documento tuvo dos ediciones. La primera fue impresa por el periodista Manuel Isidro Molina Gavidia. La segunda fue tirada en Prensa Médica, de Ángel Bajares Lanza. Leonardo Ruiz Pineda nació el 28 de septiembre de 1916, en Rubio, un pueblo del estado Táchira. Participó en la fundación de Acción Democrática y en la dictadura adoptó varios seudónimos. Alfredo Crespo, Jaro y Alfonso son algunos de ellos. Luego del derrocamiento de Rómulo Gallegos, estuvo preso con muchos dirigentes políticos, algunos comunistas y otros de su mismo partido. Cuando Luis Augusto Dubuc fue capturado por la Seguridad Nacional, fue elegido como secretario general de Acción Democrática y se encargó de organizar la resistencia y las labores clandestinas. Estuvo en contacto con miembros de las Fuerzas Armadas que lo ayudaron a actuar y conspirar contra la dictadura. Ruiz Pineda se propuso denunciar todos los casos de violaciones a los derechos humanos y de la corrupción administrativa del régimen, y esto lo llevó a publicar el Libro Negro de la Dictadura. El 21 de octubre de 1952, mientras se dirigía a una reunión con otros dirigentes clandestinos y luchadores de la libertad, fue interceptado por miembros de la Seguridad Nacional, es decir, la policía del régimen. Leonardo logró captar un grupo de gente bastante grande e iniciar una oposición más fuerte y que se hiciera sentir más dentro del gobierno. Por lo tanto, la figura de él también fue creciendo. Su seudónimo para trabajar en el partido era Alfredo. Mi seudónimo era Marta, el de Magda, mi hija mayor, Martica, el de Natacha, que tenía 2 años, Nati, para que en las casas donde uno se escondiera o las actividades que uno se encontrara con alguien, nadie sabía quién era Leonardo, sino que ese señor se llamaba Alfredo, porque el que no lo conocía físicamente podía decirle, bueno, yo soy Leonardo Alfredo Natera y ya estuvo. Usted ha hablado sobre la tortura a sus compañeros, pero nunca nos ha contado su experiencia. ¿Por qué? Te advierto que no he querido hablar nunca de eso, pero te lo voy a contar. Yo estuve detenido después de un largo proceso de persecuciones tras la edición del Libro Negro, publicación clandestina que denunciaba y describía los abusos de la dictadura, los secuestros, las detenciones, las torturas, los traslados a Guasina, las confiscaciones a las libertades. Fue editado en octubre de 1952. Esa prisión ocurrió después del asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, perpetrado en San Agustín del Sur el 21 de octubre de 1952. Ya el libro estaba en la calle. Ya yo había sido detenido muchas veces para asistir a interrogatorios por papeles clandestinos que circulaban. Esta vez fui y me hizo el honor de interrogarme el jefe de la policía, que era Pedro Estrada, quien cayó en una equivocación que le resultó muy molesta, porque me acusó de haber escondido los archivos de Ruiz Pineda. Y yo le dije, mal podría yo, señor Estrada, esconder esos archivos cuando yo estaba preso en la cárcel Modelo el día que mataron a Ruiz Pineda. Me mandó otra vez a la cárcel Modelo. La anterior vez que yo había estado allí, el bachiller Luis Castro, jefe de la sección política, me había advertido que la próxima vez que me llevaran allí no sería para interrogarme, sino para aplicarme el procedimiento acostumbrado. Una mañana me vinieron a buscar para trasladarme de la cárcel Modelo a la Seguridad Nacional. Nunca olvidaré la cara de Ramón J. Velázquez, que estaba preso conmigo, cuando me vio salir con los esbirros. Llegué al cuartel de la policía, que estaba en el Paraíso, y me pasaron directamente a la tortura.
Usted habla de que pasó 4 días con los monstruos. ¿Por qué? ¿Qué pasó entonces? Bueno, me arrancaron la ropa y empezó eso. Había una tortura que consistía en obligar a los detenidos a pararse en el borde del ring de un automóvil. Para mí eso era terrible porque tengo los pies planos. Me caía a rato del ring y entonces la situación era peor porque me caían a palos. Conmigo, en mis mismas condiciones, se encontraban 2 detenidos más. Un obrero autobusero, que en ese entonces se decía que era obrero miquilinero, llamado Crisanto Camacho, y Fabián de León. Yo he contado lo que le ocurrió a este. ¿Y qué le ocurrió a usted? Tanto el torturador como el torturado llegan a un estado bestial. Los torturadores eran jóvenes que se volvían locos, o los calificarían de drogados. Se solazaban en el dolor de los demás, dándonos palos y peinillazos, saltando sobre nosotros. En eso nos estuvieron 4 días, tirados en un piso de cemento frío. Cuando ya estaba prácticamente inconsciente por el dolor, por las heridas, los maguillamientos y las hematomas en todo el cuerpo, entró Ulises Ortega, uno de los peores criminales del grupo de Estrada, a quien yo había denominado el monstruo. Se acercó a mí, que estaba tirado en el piso, abrió los ojos como una fiera, le quitó la peinilla al vigilante, me levantó por los cabellos y me cayó a planazos mientras gritaba como un loco: «Yo soy el monstruo, yo soy el monstruo». Fue terrible. Al 4.º día nos arrojaron en un calabozo. ¿Qué sostiene una persona durante la tortura? ¿En qué piensa para no desmoronarse? Los que se debilitan más durante la tortura son los jóvenes, por su deseo de vivir. Cuando se trata de personas maduras, por lo general aguantan más. Yo vi entrar a montones de gente a la cárcel por delaciones, porque algunos detenidos habían sido débiles en la tortura y delataban a sus compañeros. La cárcel no solo convirtió a algunos en víctimas de los palos, sino que los convirtió en delatores. No sé qué es peor. ¿Y a usted qué lo sostuvo? La gente que estaba detrás de mí, que estaba comprometida conmigo y que me había ayudado en la confección del libro negro, que se hizo en las condiciones más precarias pero con el compromiso y el riesgo de mucha gente. ¿Cómo iba yo a mirar a esa gente a la cara si los delataba y los sometía a aquel infierno? Me imagino que eso me sostuvo. El sistema implantado por Marcos Pérez Jiménez no era democracia, sino la negación de esta. Sin embargo, fue un gobierno progresista. Fue liberal en lo económico, mas no en lo político. Dicen que cuando Marcos Pérez Jiménez se fue corriendo, al montarse en el avión dejó olvidada una maleta llena de dólares. Una de 2 razones: o la prisa fue mucha, o la fulana maleta era prescindible repele de un cargamento mucho mayor. Su gobierno también cercenó los movimientos vecinales y recortó las libertades de expresión y de los medios de comunicación. Allanó hogares y su temida policía política, la Seguridad Nacional, fue acusada de asesinar a dirigentes políticos, entre ellos al socialdemócrata Leonardo Ruiz Pineda.